Están pasando muchas cosas en la política. Por un lado, entonces, como lo contamos, cambia de nombre el Frente Amplio y ahora se va a llamar el Frente por la Vida. Frente por la Vida, que es el Frente Amplio, en realidad es el de el partido, digamos, la consulta impulsada por el gobierno del presidente Petro, con un gran interrogante de fondo, y es si Iván Cepeda va a poder participar o no, teniendo en cuenta que participó en la consulta previa. Pero el que no participó es Daniel Quintero. Sin embargo, la registraduría rechazó su inscripción por haberse inscrito, no participado, pero por haberse inscrito en la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre. Supongo que lo que sigue ahora es una decisión del Consejo Nacional Electoral, porque finalmente la registraduría pues no toma esas decisiones. Pero está con nosotros el candidato Daniel Quintero. Me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido. Vanessa, un saludo para ti y para toda la audiencia. Otro día difícil para la democracia. Bueno, pero explíqueme una cosa. Usted fue a inscribirse hace rato, ¿cierto? Sí, señora. Y en su Nos momento le dijeron que no podía, que había que esperar la decisión del Consejo Nacional Electoral. Así es. ¿Y ahora qué le ha dicho el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo va la cosa hasta ahora? Entonces, la consulta del Frente Amplio, los partidos que hacen parte más bien de la consulta del Frente por la Vida, ese es el nuevo nombre, inscribieron mi nombre para participar en la consulta. Lo raro aquí es que el registrador había dicho que nos iba a dejar inscribir, que era competencia del CNE, y el CNE mismo había dicho que era su competencia decidir sobre ese tema. Pero hoy, en un movimiento muy extraño, la registraduría tomó la decisión de rechazar mi inscripción de forma particular, lo que en mi concepto es un movimiento claramente político. Hay unos intereses detrás de eso, y pues lo que va a pasar ahora seguramente es que el CNE va a tener que decidir de fondo si puedo o no puedo participar. En unos minutos vamos a enviar una comunicación al Consejo Nacional Electoral para que sea el Consejo Nacional Electoral el que tome la decisión, y pues acataremos la decisión que se tome, pero es evidente que a nosotros no nos dejan participar. ¿Por qué? Porque representamos un cambio profundo, un reset a la política. La gente quiere cambios, nosotros los representamos, y les da miedo que nosotros estemos ahí porque saben que podemos ganar esa elección y la vamos a ganar si Dios quiere. Bueno, ¿cómo va entonces hasta este momento esa consulta? Está con nosotros también Roy Barreras, quien hace parte de la consulta por la vida, como se llama ahorita, el Frente por la Vida. Me da mucho gusto tenerlo, doctor Barreras, bienvenido. Hola Vanessa, felicitaciones por su nuevo espacio, 2 puntos. Estamos todos estrenando en Caracol Radio. Saludo también a Juana, a Carolina. Con mucho gusto compartir estos minutos con ustedes. Saludo también a Daniel. ¿Cómo queda en este momento, cómo está el Frente por la Vida, doctor Roy? Lo primero es que los partidos que nos inscribieron el día de hoy, a Daniel, a Iván, a mí y a Camilo, han manifestado su intención, su deseo y su derecho de participar en la consulta del 8 de marzo, tal y como todo el país sabe. Es que esto no es sorpresa para nadie. Está previsto desde hace muchos meses este procedimiento. Políticamente se anunció, yo lo dije desde el mes de agosto, después de mi regreso de Londres, que lo que debía ocurrir es que las izquierdas escogieran un candidato en su consulta, tal y como ocurrió en octubre, un candidato legítimo que es Iván, para que participara en marzo, y que escojan uno en octubre y yo lo espero en marzo, para una competencia que consolida lo que nosotros creemos le puede dar a Colombia un gobierno estable, tranquilo, no polarizante, incluyente, que es una coalición de centro-izquierda. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? El presidente será de centro-izquierda. Voy a lo que ha pasado hoy. Sí. ¿Y por qué se cambió de nombre también, no? Bueno, esa es una discusión, digamos, menor, que, digamos, no es lo que me parece a mí más delicado. Finalmente se sigue llamando el Frente, se llamaba Frente Amplio, se llama Frente por la Vida. Está bien, ese era el nombre original, entre otras cosas, un Frente Amplio. Pero lo que verdaderamente a mí me parece preocupante, aunque creo que hay una solución inmediata, es que no puede ser que no nos podamos y que no se puedan expresar todos los compañeros en las urnas en su derecho, porque me parece que la otra consulta, que es la consulta de la derecha, no ha tenido ningún tropiezo.
Y a esta le han puesto todos los palos en la rueda. Y por supuesto, eso no resulta para nada justo. Y digo justo porque es la justicia la que terminará resolviendo estos asuntos. ¿Qué es lo que he entendido que ha pasado en los últimos minutos? Que me he enterado por los medios de comunicación. Pues que la registraduría decidió no aceptar la inscripción de Daniel, cuando todos sabemos, yo mismo lo invité, él lo sabe, mi partido lo ha invitado a participar. Me parece una expresión fresca, legítima, importante del progresismo, y estamos esperando poder emular todos en esa consulta. Yo creo que quien vaya a gobernar a Colombia, en primer lugar, tiene que recoger la fuerza mayoritaria del país, que es el progresismo, y ese progresismo incluye, por supuesto, a Daniel Quintero. Y ese progresismo luego tiene que salir a unir al país, que es lo que yo sé hacer. Pero para eso tienen que permitir el trámite normal. Ahora, lo dijo Daniel ahora y eso es lo que va a pasar. No conozco el trámite jurídico inmediato, pero eso lo va a decidir es el Consejo Nacional Electoral. Sí, pero la pregunta, doctor Roy, y también para... La participación de todos los candidatos, de Iván y de Daniel, por supuesto. Claro, pero mire, y sobre todo para Daniel que está aquí, el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1475 del 2011 dice: quienes hubieran participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Doctor Quintero, usted no participó, pero se inscribió. Eso, digamos, no le daría razones suficientes al Consejo Nacional Electoral para impedir su participación en esta nueva consulta. Lo que pasa, Vanessa, es que esa inscripción quedó sin efecto cuando un fallo de tutela eliminó sus efectos. Incluso el Consejo Nacional Electoral reconoció en uno de sus fallos o de sus resoluciones que el pacto histórico no había inscrito candidatos. Recuerda que yo me inscribí fue por el pacto histórico. Y ahí eso se volvió una melcocha, un Frankenstein. Incluso pasó de ser del pacto histórico a 3 partidos y luego solo al polo, pero resulta que yo no pertenecía a ninguno de esos partidos y por eso mi renuncia, aunque tardía, porque el fallo de tutela fue posterior al proceso de modificaciones. Claro, si el fallo de tutela de fondo hubiera sido antes, uno se retira antes. Recuérdeme cuáles fueron los 3 partidos que de esto hablamos. ¿Era el comunista, el polo y cuál otro? Y la UP. Y la UP. Entonces, el argumento suyo era que usted no pertenecía a ninguno de los 3. Exacto. Cuando se cae la inscripción del pacto donde yo estaba inscrito y el juez de tutela dice que queda sin efecto todo eso, incluso el CNE dice que no hay candidatos inscritos por el pacto histórico y lo dejas por escrito. Entonces, pasa eso a una nueva consulta y las personas tenían derecho a decidir si querían estar en la consulta o no, y prueba de eso incluso es que Cepeda y Carolina Corcho se reinscriben por el Polo Democrático, pero yo no pertenezco ni al Polo, ni pertenezco al Partido Comunista, ni la UP, y entonces yo decido mejor retirarme de la consulta para no quedar inhabilitado, porque también había la duda de si era interpartidista o no. Con la mutación, ese era un riesgo, que fuera interpartidista, y por eso yo me retiro para no quedar inhabilitado para esta consulta. Yo que le hubiera pedido a la registraduría que me dejara inscribir y que fuera el CNE el que determinara, el que resolviera. Me sorprende que la registraduría, que ya había dicho que me iba a dejar inscribir, no me deje llegar a la elección de forma natural como era lo esperable o que el CNE lo determinara. Pero esas son las trabas que le ponen a los colombianos. En Colombia es muy difícil todo. Es muy difícil pagar el arriendo, es muy difícil pagar los servicios públicos, es muy difícil darle educación a los hijos y también es muy difícil hacer política, porque la gente que quiere cambiar este país le ponen trabas. A mí me dicen a veces que usted es anti-establishment o antisistema. No, es que el sistema estaba en contra mía y ha hecho de todo para sacarme del juego. Sí, pero fíjese que si uno se va, doctor Quintero, directamente, digamos, a lo que ocurrió en ese episodio, usted se retira, pero igual estuvo en el tarjetón, porque de golpe la retirada fue tarde, ¿no? Y casi que entonces uno diría que es que lo derrotaron en la consulta. Esa consulta la ganó Cepeda y quedó de segunda Carolina Corcho con 800,000 votos. Pues realmente la registraduría lo que dice es que no me puede retirar porque ya
ya no le da el tiempo para retirarme. Pero, insisto, imagínate que tú compras un apartamento y cuando vas a recibir el apartamento, te dan una fecha para bajarte del negocio. Cuando vas a recibir el apartamento, ya pasó la fecha y resulta que te cambian el apartamento. Ya no es uno de 7 habitaciones, sino uno de media habitación. Tú dices, claro, la regla existía, pero para el apartamento que yo iba a comprar o arrendar, no para este nuevo apartamento. Entonces, ¿a quién lo pueden obligar a ir a una consulta que no es de uno? Como la fecha, claro, tú me dices, Vanessa, y es cierto, la fecha ya había pasado para retiros, para retiro de la consulta del pacto, pero la nueva consulta era una nueva consulta que nació posterior a la fecha de retiro, y ahí es donde está mi alegato. Entendido. Yo me escribo el pacto y se cayó la consulta del pacto, es una nueva consulta. Sí. ¿Cómo me pueden llevar obligado a esa consulta? Donde hay 3 partidos, que son Polo, UP, Comunista. El argumento suyo es que usted no pertenece a ninguno de los 3. Nos dicen, usted perdió, yo diría lo contrario. Yo soy de los grandes ganadores de esa consulta. Yo me retiro, renuncio 10 días antes. La gente sabe que renuncié, en todos los medios sale que renuncio, y a pesar de eso, el 10% de la gente votó por mí. 150,000 personas votaron por mí. ¿Por qué? Votaron porque quieren que nosotros estemos en la política colombiana, que es lo que no quiere la registraduría, y no entiendo por qué. Yo no sé cuál es la intención de la registraduría haciendo una acción de este tipo. Pues en realidad no es la registraduría, es el Consejo Nacional Electoral el que tendría que tomar la decisión, pero déjeme preguntarle al doctor Roy, en el caso, digamos, de Cepeda, pues tendría el Consejo Nacional Electoral lo mismo, que evaluar esas inhabilidades, porque él sí participó y tuvo votos y ganó una consulta. Eso, acorde al artículo 265 de la Constitución, ¿no lo termina inhabilitando? Bueno, Vanessa, primero estoy seguro que a todos los internautas y televidentes y oyentes de 2 Puntos, todo este enredo jurídico les parece incomprensible. Probablemente les importe poco, inclusive les aburra, porque es un asunto de abogados, de litigio, que además, en mi caso, ni entiendo, ni comprendo, ni sé parte de eso. Pero aquí lo que hay de fondo es un asunto político que determina el futuro del país, que es lo que sí pueden entender sus electores. Hay una fuerza política mayoritaria en Colombia que se llama el progresismo. Los que queremos que Colombia avance, que sea un país más justo, que las reformas sociales terminen de finiquitarse, que pueda mantenerse una condición de un salario mínimo vital, que pueda seguir mejorando la condición de vida de la mayoría de los colombianos en un país que ha sido profundamente injusto, y que no vamos a permitir que vuelva al pasado de una derecha retrógrada, de una derecha violenta, de una derecha injusta, donde la gente más pobre ha seguido pobre toda la vida. Lo digo yo, que salí de abajo hacia arriba con un esfuerzo enorme. Eso es lo que importa. Y esa fuerza progresista tiene muchas vertientes. Somos distintos entre nosotros, Daniel y yo somos distintos, Iván Cepeda y yo somos distintos, Romero y yo somos distintos, pero todos queremos que este país sea más justo. Por eso tenemos en común el progresismo. Yo no puedo estar de acuerdo que a una de esas fuerzas, porque todos juntos somos el progresismo, se le impida participar. Yo despacharía toda esa discusión jurídica a quien le corresponde, que es al Consejo Electoral, y confío, como he dicho públicamente, que le permitan participar democráticamente tanto a Iván como a Daniel, porque allí hay miles de personas que creen en esas fuerzas, como hay miles de personas que creen en la mía, y que todos tienen derecho a ir a las urnas a decidir quién va a ser el candidato del progresismo. Hay unos enredos jurídicos que yo no tengo porque yo no improviso, yo sé hacer las cosas, las hago bien. Yo no sé qué fue lo que hicieron en el pacto. Pues por eso es que usted está de candidato fijo con Camilo Romero y no está en este enredo con el Consejo Nacional Electoral. Yo no improviso, yo sé hacer las cosas, y el cambio hay que saber hacerlo, ¿no? Porque no basta con la buena intención. El que no haga bien las cosas, pues le salen mal, así tenga las mejores ganas. Ese enredo de la inscripción que hizo el pacto, que sí, que lo que explica Daniel, que 3 partidos, que uno, que medio, que la Colombia humana, que no sé qué, que pagaron las multas, que no las pagaron, un salpicón, un berenjenal, que por supuesto genera todo tipo de grietas jurídicas, y por eso están en lo que están. Y entonces, en este momento, entonces, esa consulta, doctor Roy, sería usted, Camilo Romero, y de golpe Cristo. No saltemos a conclusiones que no son. La consulta es Iván Cepeda, Daniel Quintero, Camilo Romero y Roy Barreras. Hasta que el Consejo Nacional Electoral no dijese otra cosa,
y yo espero que el Consejo Electoral, que es la autoridad electoral, permita la participación de los 4. El ex senador Cristo no está en la consulta, se le ha invitado muchas veces, no sé en cuál consulta va a estar, si en esta, en la otra, le está explorando otros escenarios con Claudia López y con Liscano y no sé quién, tiene derecho a participar, le abrimos la puerta y le dimos plazo. Tiene un plazo hasta el 6 de febrero, ojalá llegue, y además todavía pueden llegar otras personas. Pero lo que estamos diciendo hoy a los colombianos, la mayoría de los colombianos somos progresistas, queremos un país justo y vamos a defender ese derecho de un país con oportunidades para todos. Para que ese triunfo, que es el que quieren las mayorías, sea real, tenemos que estar juntos. La consulta es, no se ha dicho hoy, un proceso de unidad sobre todo. Unirnos para garantizar que el país avance hacia ese modelo de país justo, también seguro, también estable, ahí es donde tenemos diferencias, porque yo sé hacer las cosas y las sé hacer bien, pero cada quien aporta lo que sabe hacer. No pueden coartar el derecho de ninguno de los participantes de la consulta, porque detrás hay una expresión política y la decisión, a mi juicio, tiene que entender que no pueden poner palos en la rueda a la decisión mayoritaria de los colombianos. La cosa jurídica, Vane, es asunto de juristas, de litigio, y por supuesto yo lo único que puedo hacer es pedir, como he hecho públicamente, que le permitan la participación a todos y que ojalá los demás que quieran que un país avance hacia adelante, pues nos acompañen de aquí al 6 de febrero, tienen tiempo, tanto el Consejo Electoral para decidir, como otros compañeros o compañeras, ojalá una mujer, puedan entrar. Yo he hecho otras referencias, para no decir exigencias, en la consulta. Yo creo que tenemos que hacer unos debates. La consulta de la derecha ya hizo unos debates. Nosotros claro, pero el problema de los debates, yo estoy lista para organizar un debate, pero sin Cepeda, ¿cómo hacemos? ¿No ve que no quiere ni pasar al teléfono para una entrevista? Bueno, eso tampoco es decisión de su campaña, pero yo estoy diciendo, y se lo digo hoy aquí en 2 puntos, Vanessa, y aquí con Daniel, que sí le gusta el debate. Esta consulta necesita y exige debates, porque Colombia merece conocer las diferencias y también las afinidades. Y porque además sería una tontería no hacerlos, en la medida en que la consulta uribista ya está haciendo sus debates. Así claro, que hay que hacer debates. También creo que esta consulta tiene que incluir una mujer, por lo menos una mujer, porque hay miles de mujeres capaces, profesionales, gente que tiene liderazgo, y por supuesto que tiene que haber una mujer, no puede cerrarse solamente entre nosotros 4. Yo creo que tiene que haber otras expresiones al interior de esta consulta y no pueden dejarse por fuera a la mitad de la población colombiana, que son mujeres, el 62% de los hogares. Pero la consulta como la tienen diseñada, la mitad no hay son mujeres. Madres solteras como la mía, y no va a haber una mujer, tiene que haber una mujer. Pues no la tienen por el momento y tampoco tienen debate con el candidato que va liderando, que es Cepeda, por el momento. Doctor Roy, yo siempre me pongo muy feliz de poderlo escuchar. Carolina tiene la última pregunta. Vanessa, la última es la foto política del día y es la foto del doctor Roy Barreras y Armando Benedetti. ¿De qué hablaron, doctor Roy? ¿Lo perdimos? Entonces le digo, primero, ahí lo tengo. Pronóstico. Ahí que lo estaba perdiendo. Sobre la foto con Benedetti. La foto del día, yo lo que tengo, la pregunta es, ¿dónde sacan tantos paparazzis? Es una cosa increíble. Estamos en campaña, doctor Roy. Ustedes las filtran allá de la campaña de ustedes. ¿Quién estamos más? En campaña. No, es una cosa de... Bueno, pero en todo caso lo que le quiero decir es que, dice alguno de sus colegas, hace unos minutos vieron a Benedetti caminando al lado de Roy. Eso no hace unos minutos, eso hace como 20 años. Nosotros tenemos también muchas diferencias con Armando, muchas afinidades. Nos hemos juntado varias veces para garantizar el triunfo presidencial de los gobiernos que hemos creído que son necesarios para Colombia en ese momento, como el triunfo de Santos I, de Santos II, el de Petro, que es un triunfo que posibilitó este progresismo, poner en la agenda, primero que todo, a los más pobres, a los vulnerables, y eso fue lo que hicimos. Y ahora él es ministro, entonces él dice que ya no participa, como es normal, en la política electoral, no puede serlo, y piensa seguir ejerciendo su cargo de ministro, es lo que él quiere, es lo que me ha dicho, me parece bien, lo que quiere decir, digo yo en tono jocoso, que Armando se curó de la última adicción, que es la más fuerte, que es la adicción al poder. Entonces me alegra por él, pero es una lástima, porque las campañas son apasionantes, son fascinantes. No nos contestó la pregunta. ¿Usted va a trabajar con Benedetti esta campaña?
No, le estoy contando que él ha dicho claramente, después lo hizo público en un trino, que él no va a salirse a participar en la campaña de nadie, sino que quiere terminar el gobierno en el ministerio. Entonces, pues esta vez no hará parte de esta estrategia que ha permitido decidir buena parte de los presidentes de Colombia en los últimos 20 años, que no es otra cosa que trabajar intensamente en las regiones, escuchar a la gente, reconocer lo que la gente quiere y sobre todo una cosa, Vanessa, pensar qué necesita Colombia en cada momento. Yo estuve convencido y lo estoy de que Colombia necesitaba la paz. Votamos por Santos y ayudamos a construir ese poder que lo llevó a la presidencia. Y estuve y sigo estando convencido que Colombia necesitaba justicia social y poner en el primer plano a la gente vulnerable, al invisible, al que nunca tuvo nada, al que tiene que salir de abajo hacia arriba, como me tocó a mí desde el barrio de Las Cruces. Y Petro era el hombre, y lo está haciendo. Y el pueblo colombiano lo perdí otra vez. Voy a despedir al doctor Roy, cuya señal está intermitente lastimosamente. Yo soy un visionario. Ay, es que lo estoy perdiendo, doctor Roy. Lo voy a despedir. Espero tenerlo pronto para que hablemos más sobre cómo está viendo el gobierno actual. Bueno, todo eso, tantas cosas que usted y yo siempre hablamos. Listo. Le mando un saludo muy grande. Gracias, Vanessa. Saludos a todos. Me pongo contenta de tenerlo. Doctor Quintero. Pues aquí seguimos en la tarea. Acabo de recibir un mensaje del PTC en el que, bueno, esa noticia mejor la doy mañana. ¿Qué es el PTC? Adelántenos la noticia, doctor Quintero, por favor. Le van a dar aval para la consulta. Ahí está pintado. Okay. Sí, no. ¿Usted por qué es tan provocador? Cuente la noticia de una vez. No. Pero es una buena noticia. Y yo creo que mañana damos esa noticia. Yo creo que es una noticia que va a cambiar el juego de esta elección. El Partido de los Trabajadores. Sí, señor. Ahora, dígame una cosa. Si usted no logra entrar a esta consulta, porque el Consejo Nacional Electoral no se lo permite, ¿usted podría irse derecho a primera vuelta o eso legalmente ya no? Todas esas opciones están sobre la mesa, pero yo creo que lo que vamos a anunciar mañana es más importante. Bueno, pero me va a contar lo que le dice el Partido de los Trabajadores. Le van a dar el aval, pero usted ya tiene aval. ¿Quiere otro? No, bueno, esperemos hasta mañana. Qué pena dejarlos ahí a la mitad. ¿Dónde está tan bonito ese parque, ese bosque que estoy viéndole? Esto es en Bogotá. El parque creo que se llama Uribe Uribe. Está muy bonito. Sí, señora. Es lindo, me gusta. Le agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Voy a estar pendiente de lo que diga el Consejo Nacional Electoral y de lo que diga usted con el Partido de los Trabajadores. Un abrazo, cuídense mucho. Un saludo, gracias. Es el doctor Daniel Quintero, el doctor Roy Barreras, con esto, pues que son las noticias políticas del momento. A mí lo de Benedetti, que no va a participar más en política, bueno. Esto es imposible de alguna manera. Ellos ahorita deben blindarse porque no pueden participar en política los funcionarios públicos, pero no sabemos de qué manera se van a mover sus fichas de cara a la contienda. Ahora, sobre la mesa, donde el miércoles la decisión del Consejo Nacional Electoral sea no permitirle la participación de la consulta del 8 de marzo a Daniel Quintero, a Iván Cepeda, lo que vamos a ver por el lado de Iván Cepeda ya se ha dicho y es movilización, gente a la calle, y sería una consulta solamente con Camilo Romero y con Roy Barreras. Necesitan es un mejor contador y un mejor gerente, porque el gerente de la campaña del presidente Petro está un poquito embolatado. El Consejo Nacional Electoral lleva casi 4 años investigando las cuentas y todavía no han logrado dar con la irregularidad. Y la verdad es que sí fue algo que pesó durante todo el mandato del presidente Petro. Ese enfrentamiento que él mantiene con los magistrados del Consejo Nacional Electoral era por eso, porque no le cuadraron las cuentas de su campaña. Entonces, si el doctor Roy habla que esta campaña, mejor gerente, mejor contador. Mañana tendremos la noticia de Daniel Quintero, por un lado, que imagino que es el aval del Partido de los Trabajadores, pero el Consejo Nacional Electoral se reúne en sala plena para estudiar el caso de las consultas y la carta que le enviaron al Consejo Nacional Electoral, a los magistrados, el registrador, el contralor y el procurador. Mañana es un día súper importante políticamente y no descarten que el viernes haya anuncio grande del doctor Juan Fernando Cristo rumbo a esa consulta. Si usted quiere enterarse de todo lo que pasa en el teje-maneje de la política colombiana,
no se puede perder. 2 puntos. ¿Casales se aburrió? No, para nada. Si Me es da que un esto está segundo. buenísimo porque las elecciones ya son mañana, ¿no? Son ya. Sí.